Muy buenos días, esperando que todos se encuentren bien. Les enviamos un saludo de parte de la Dirección de Secundarias, a cargo de la maestra Daría Elizondo Garza, y de la Academia de Historia, que está conformada, como bien saben ustedes, por el doctor Ricardo Antonio Fuentes Cavazos, el maestro Eugenio Porras Cortés, el profesor J. Ismael Martínez Ábalos y un servidor, Emilio Chapa de la Fuente. El día de hoy, como ya estaba pactada la cita, tenemos un espacio de asesoría en el que queremos compartirles una serie de recomendaciones y de sugerencias que ustedes pueden utilizar para su segundo trimestre. Preparamos una serie de diapositivas, una serie de materiales que están en una carpeta que en cuanto estemos por terminar la asesoría, que va a estar dividida en dos espacios de trabajo. El primero lo voy a trabajar yo y el segundo mi compañero, el maestro Eugenio Porras Cortés. Vamos a compartir esa carpeta ahí en el grupo de Redais que ustedes ya conocen. Hemos estado compartiendo ya ahí por Redais las anteriores asesorías y ya bien saben que se comparte un drive de donde ustedes pueden descargar el material si así lo consideran necesario y si es útil para sus labores diarias. Entonces, arrancamos con el trabajo de hoy. Espero que sea para todos de provecho y que tengamos una mañana eh, con mucho éxito. Les decía en un principio, eh, tenemos un propósito dentro de la sesión que, como bien saben, es apoyar las labores educativas de todos ustedes como docentes de historia que laboran en las escuelas secundarias del Estado de Nuevo León. El plan de estudios en el que estamos trabajando, que es el 2022, y los programas sintéticos, en este caso, correspondientes a la asignatura de historia y al campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, que ya bien ustedes conocen. Tenemos un año tratando de conocerlo, intentando hacer con él una serie de trabajos que nos permitan sistematizar el espacio de enseñanza dentro de las aulas. Si bien es cierto que nuestra labor eh, fuerte es el trabajo frente a los grupos, también es cierto que la preparación previa a ese trabajo nos da las posibilidades de entender mejor y de comprender eh, los elementos que forman parte de este programa sintético y cómo viene acomodado el plan de estudios para que a partir de ahí elaboremos todo nuestro programa analítico. Y bueno, los temas que tenemos para hoy son los elementos articuladores del Plan de Estudio 2022, los elementos curriculares del programa sintético 2023, fase 6, el campo formativo, que es el nuestro, ya lo conocemos, el programa analítico, y luego ya en la segunda parte, la metodología, que viene siendo la que se recomienda para este campo formativo, que aunque bien sabemos no es la única posible, es una que se recomienda, es el aprendizaje basado en problemas y lo abreviamos siempre como el ABP. En ese sentido, tenemos un ejemplo de un proyecto de aula para segundo grado. Recuerden que en la asesoría de septiembre presentamos un proyecto para primer grado. Ahora presentamos uno para segundo. Y si bien es cierto que cuando planificamos y elaboramos un programa de trabajo para un grupo, para nuestros grupos a cargo en la secundaria, tenemos que revisar la temporalidad de los espacios que tenemos para la enseñanza, es decir, cuántas horas tengo disponibles, cuánto espacio de tiempo tengo disponible para esa asignatura y cómo debo acomodar, en este caso dosificar el tiempo sugerido por el propio programa analítico para que tengamos clara esa temporalidad. Y bien, ustedes ya la tienen en su uso cotidiano, porque en la primera asesoría la sugerencia que presentamos fue una sugerencia anual, con la idea de que vayamos considerando los tiempos que tenemos disponibles para el año escolar, para el ciclo escolar. Si bien es cierto que aunque preparemos y tengamos una temporalidad ya bien establecida y que estemos dosificando los tiempos, los elementos que forman parte de la eh, planificación que vamos a elaborar, pues bueno, tenemos que ver el panorama completo. Y por eso en el primer momento que nos vimos en pantalla, sugerimos una temporalidad ya para cada contenido, para cada tema,
considerando que ustedes son los que mejor conocen el espacio que tienen frente a ustedes para trabajar y que son ustedes mismos los que deciden qué tiempos utilizan para cada uno de los contenidos, porque si bien es cierto que los grupos tienen una generalidad, porque son alumnos del mismo grado y son alumnos de las mismas edades, pues hay grupos que permiten avanzar a un ritmo distinto que otros, y eso nos obliga a que pensemos en la temporalidad. Y nos ha pasado regularmente que con un grupo vamos muy adelantados y con un grupo vamos muy atrás. Y luego pensamos, ¿por qué sucede que si hago lo mismo y tengo la misma oportunidad de tiempo para todos mis grupos, por qué este grupo siempre se me queda atrás? ¿Qué estoy haciendo en ese grupo que no me permite o no nos permite a mí como profe y a ellos como alumnos avanzar en el alcance de sus aprendizajes, ¿verdad? Ya ven que ahora con el proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, por eso planeamos esta asesoría con estos temas que tendrán pronto ahí en su repositorio de Redis para que si les es útil lo descarguen. Eh, Como bien saben, los elementos articuladores del Plan de Estudio 2022 eh, inician con la integración curricular, que es uno de los modelos que aparecen nuevos en la escuela mexicana, donde estamos intentando hacer que el trabajo por campo formativo, por campos formativos y por escuela sea hacia donde mismo, que integremos las formas en que tratamos las diferentes problemáticas de las comunidades, de las escuelas, de las aulas, y de ahí podamos utilizar eh, PDAs que nos ayuden a entender esas problemáticas, a proponer alternativas de solución o al menos a estudiarlas en sí, aunque no haya alguna propuesta de solución, que el ABP tiene esa posibilidad de proponer soluciones. Pues esta es la idea de la integración curricular, que trabajemos todos hacia esa oportunidad. La autonomía, que ustedes bien saben, profesional que tenemos ahora, que nos permite tomar decisiones en relación a la forma en que acomodamos esos PDAs, esos contenidos, esos PDAs en nuestro programa analítico. Pensar en la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de aprendizaje, porque pues si bien es cierto, las comunidades en ciertas zonas tienen muchas similitudes, existen elementos que las hacen diferentes y que eso nos permite seleccionar situaciones problemáticas o situaciones cotidianas distintas. Un elemento articulador más es el derecho humano a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Y bien, como parte de esto, bien saben que los elementos curriculares del programa sintético inician con los campos formativos, que son esos organizadores que establecen objetos de aprendizaje, que se deben desarrollar en las distintas fases y niveles educativos. Su propósito es abordar temas o problemáticas desde una perspectiva complementaria entre las diferentes disciplinas o áreas de conocimiento que se incorporan en cada campo formativo. Por supuesto, bien sabemos que nos corresponde trabajar con geografía y con formación cívica y ética. En los contenidos, perdón, son la disposición de conocimientos y saberes en un campo formativo. Cobran sentido más allá del significado particular, porque entre ellos hay relaciones que se van estableciendo y los ejes articuladores, que son parte propia de estos contenidos, los cuales vinculan un conocimiento con hechos concretos. Entre más nos acerquemos a hechos concretos de la realidad, pues sabemos que al problematizar al estudiante con contenidos que él tiene a su alcance porque los vive de manera cotidiana, pues nos permite tener esa relación más estrecha. Ustedes bien conocen que hay temas generales en el programa de estudio y que cuando los trabajamos en el programa analítico nosotros, tenemos que pensar precisamente en cómo vamos a disponer de esos contenidos, de su conocimiento en sí, para poder trabajar luego con el PDA que le corresponde a cada uno de ellos. Y ya se dieron cuenta que hay
contenidos que tienen uno, dos, tres o más PDAs, porque no están ligados específicamente a un solo proceso de desarrollo de aprendizaje. Y eso nos permite entender esa disposición que les decía de la temporalidad que debemos tomar en cuenta para poder trabajarlos en el grupo. Ahora, los PDAs que representan, pues es la ruta que nos va a obligar a dar cuenta de las formas en que los niños, en el caso de primaria y secundaria, niñas y niños, y en secundaria los adolescentes, se apropian de un aprendizaje. La idea es que obviamente ese aprendizaje les permita comprender el mundo en el que ellos viven, el mundo que los rodea, la comunidad en la que eh, trabajan sus papás, la comunidad donde ellos descansan, donde ellos se divierten, donde ellos juegan, donde ellos pasean, para que les permita intervenir en esas comunidades. Es decir, estamos en condiciones de hacer que ese PDA vaya hacia esas situaciones propias de la comunidad. Por eso hablábamos y hablaremos más adelante de esas ideas de contextualizar, ¿verdad? El contenido y el PDA. Ahora, un objeto de aprendizaje. Hablábamos de objetos de aprendizaje dentro del campo formativo del que formamos parte, que es el de ética y sociedades. Ustedes bien saben que este campo específicamente aborda la relación del ser humano con la sociedad y la naturaleza, cosa que nunca ha dejado de hacer la historia, la geografía y en sí las ciencias sociales. En este caso, cuando hablamos de la relación entre el ser humano, sociedad y naturaleza, pues nos obliga a pensar en la comprensión crítica de esos procesos sociales, políticos, naturales y culturales que se dan en las diversas comunidades situadas a lo largo de la historia y de la geografía de nuestro país y del mundo. Ustedes han trabajado ya con la asignatura, quienes lo han tenido ya en anteriores ciclos escolares, y bien saben que tenemos ámbitos de estudio de esta asignatura y que aquí es donde entran esos ámbitos de estudio para poder abordar esa relación. El ser humano, cómo se relaciona con la sociedad en sí, en la que vive y con su naturaleza, con lo que hay alrededor de él. Y entonces hablamos del estudio de la historia desde el ámbito económico, político, social, natural y cultural. Por eso es tan importante que tengamos claro que el trabajo del profesor debe ir hacia esa comprensión crítica. ¿Qué es lo que sucede en las comunidades donde vivimos? A nivel social, a nivel político, a nivel cultural, natural, económico. Obviamente nuestros contenidos y nuestros PDAs nos van a poder ayudar a decidir esa ruta para llegar a esos ámbitos de estudio. Bien, enseguida tenemos que este campo formativo se orienta a que los niños, niñas y adolescentes, en primer lugar entiendan, en segundo lugar expliquen, después describan, después interpreten, establezcan nexos entre las relaciones sociales y culturales de las que forman parte. Por eso si ustedes leen completo el primer verbo con el cuadro que está a la derecha al final, entiendan las relaciones sociales y culturales de las que forman parte. Expliquen las relaciones sociales y culturales de las que forman parte. Es decir, estos son los asuntos propios de nuestra tarea como parte de ese campo formativo. Este campo enfatiza en el reconocimiento y el respeto a la dignidad humana y los derechos de todas las personas. Obviamente, los que tenemos a cargo adolescentes en secundaria, trabajamos la asignatura dentro de este campo para este reconocimiento y respeto. Plantea el aprendizaje de aspectos como la crisis ambiental, los derechos de niñas, niños y adolescentes, las relaciones entre las culturas, los valores asociados a esas relaciones y demás asuntos que tienen que ver con esta situación de aspectos propios de la comunidad en la que vivimos, del país en el que estamos, del estado en el que nacimos o en el que estamos viviendo actualmente. Por eso es importante que conozcamos hacia dónde va el estudio de este campo formativo, para verlo ya como un todo en el trabajo que hacemos en primer momento con nuestras asignaturas hermanas de ese campo formativo.
pero sin dejar de lado la forma en que podemos relacionar este campo formativo con el resto de los campos formativos. El campo formativo tiene 6 finalidades. La idea es que los niños, niñas y adolescentes tengan un sentido de pertenencia, identidad personal y colectiva, que desarrollen un reconocimiento de las diversas sociedades y culturas y ejerzan un pensamiento crítico, que piensen por sí mismos, que sea complicado para alguien meterles ideas de otra índole sin que antes pasen por su pensamiento y sobre su reflexión, sobre su análisis, para que ese pensamiento se convierta en un pensamiento crítico. Y que obviamente también desarrollen ideas sobre las convicciones, principios éticos y valores democráticos como el respeto, la libertad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, cosa que no desconocemos y que hacemos regularmente en nuestras aulas, pero que al momento de sistematizarlo ya como parte de un programa analítico, nos da la oportunidad de desarrollarlo con mayor fortaleza, con mayor espacio de fortaleza. Ustedes conocen también que en las finalidades aparece también el respeto y la protección de los derechos humanos, que conozcan la importancia de los derechos humanos, que aprendan a defenderlos, a ejercerlos de manera informada y pacífica. Es importante porque esto abre el espacio para que nosotros promovamos dentro de las aulas esas situaciones de respeto y protección a un derecho humano, en general a los derechos humanos. Pero pues es el espacio donde yo puedo promover que se dé esta finalidad. Una finalidad más es la responsabilidad en el cuidado y conservación de la naturaleza. Si bien podríamos pensar que corresponde al área de geografía, probablemente el asunto del estudio del espacio geográfico y la conservación de la naturaleza, no estamos ajenos en el área de historia, ni en el área de formación cívica, ni en el resto de las disciplinas que forman parte de los distintos campos formativos, de trabajar dentro de nuestras sesiones diarias esa responsabilidad en el cuidado y la conservación del espacio que te rodea y en el que habitas y en el que interactúas, porque de esta manera la educación se convierte en ese espacio y este fin le da sentido a lo que estamos haciendo dentro del aula. Una finalidad más, que es la práctica, la última, es el desarrollo de conciencia histórica y geográfica, que como bien saben, esto no es algo que desconozcamos, puesto que en los programas anteriores que hemos trabajado, los que ya trabajamos como el 2011, como el 2017, se promueve ese desarrollo del pensamiento histórico y de la conciencia histórica. Entonces, hay que tener claro que al momento de planificar mis actividades promuevan estas 6 finalidades, que trabajen hacia esta promoción de las finalidades propias del campo formativo. Por eso este campo integra nociones, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y está, obviamente, como ya comentamos, formado por las disciplinas de historia, formación cívica y ética y geografía. Entonces el reto de nosotros como docentes de historia es el trabajo docente en el aula, pero de manera colegial. Es decir, cómo trabaja mi compañero o compañera de geografía, cómo trabaja mi compañero o compañera de formación cívica y ética, y de esta manera, entre las disciplinas que forman parte del campo formativo, tener la oportunidad de trabajar de manera colegial. Creo que el reto para nosotros es un poco mayúsculo por el hecho de que los tiempos en secundaria son escasos, sobre todo cuando estamos ya en actividades propias de docencia frente a grupo, pero tenemos espacios, aunque sean limitados en cuanto a los consejos técnicos escolares, donde podemos trabajar con nuestro campo formativo en un primer momento y luego con el resto de los campos formativos, con la intención de que todos vayamos hacia un mismo fin. Si la problemática de la comunidad tiene relación con cierta falta de recursos o con cierta problemática en la obtención de ciertos recursos, entonces podemos trabajar todos hacia ese reconocimiento de la problemática
porque pues entre más conozco al espacio geográfico, más promuevo su conservación, más lo cuido. Y la historia no está ajena a este cuidado del espacio geográfico, no le pertenece a nadie, no es un asunto de una asignatura o de otra, como en el caso de la lectura, como en el caso de la redacción, no le corresponde a una asignatura o disciplina particular, nos corresponde a todos. El estudiante trabaja en el aula leyendo, escribiendo, haciendo reflexiones, eh, exposiciones orales. Bueno, todo eso promueve el trabajo disciplinar y obviamente entre campo formativo y entre campos formativos. Por eso tenemos ese reto como parte de nuestra propia labor diaria. En este campo, como ya le dijimos en la anterior diapositiva y en las anteriores, aborda las relaciones de sociedad con naturaleza. ¿Cómo me relaciono con el espacio geográfico donde vivo? Y obviamente a través del entendimiento y la comprensión de las transformaciones políticas, económicas, territoriales, sociales, ideológicas, con conciencia histórica. Aquí es donde se aglutina precisamente lo que viene a darle sentido al estudio de los contenidos y de los PDAs que tengo en el programa y que luego paso a mi programa analítico para de ahí tomar consideraciones de la forma en que voy a tratar estos contenidos y estos PDAs que me permitan promover esas relaciones y que me permitan que el estudiante comprenda esas transformaciones políticas, económicas, históricas, sociales, todo lo que ya conocemos como parte de los ámbitos de estudio y algunos otros elementos más. Y busca que los adolescentes se asuman como sujetos de derecho con identidad personal y colectiva. Todos estamos relacionados y todos tenemos derechos. No soy el único que tiene derechos. El que está a mi lado también los tiene y hay que entender eso. Se espera que en este campo el estudiante desarrolle habilidades para interpretar hechos, procesos, situaciones históricas, culturales, naturales, sociales, políticas y profundizar en la comprensión de nociones básicas de esta asignatura, que como bien saben ya se han venido trabajando desde los programas anteriores. Las nociones básicas de temporalidad y espacialidad ya las conocemos. La noción de tiempo y espacio, la noción de causa y consecuencia, y la noción de cambio y permanencia. Los espacios geográficos, todos, sufren cambios y tienen permanencias con el tiempo. Entonces, cuando trabajamos un contenido con un PDA, pues trabajamos la noción temporal, porque ubicamos ese contenido en el tiempo y le damos significado al ahora, al antes y al después, que son nociones que al parecer son sencillas, pero que si ustedes eh, interpretan un poco más las dificultades que tiene el estudiante para desarrollar conocimientos históricos y para desarrollar esta interpretación de hechos, pues se les dificulta entender el tiempo porque viven en un presente casi permanente. El tiempo no es un asunto de importancia para ellos. Para ustedes y para mí el tiempo lo tenemos hasta en la agenda personal y ponemos la hora y ponemos el día y estamos pensando en el tiempo regularmente, pero el estudiante no piensa en el tiempo. Entonces, para él lo indicado es el aquí y el ahora, ¿verdad? Y digo, bueno, pues es una forma muy simpática y muy agradable de vivir, porque no me preocupo ni por lo que pasó ayer, ni por lo que pueda pasar mañana, solo por lo de hoy, y vivo solo hoy, oye, pues qué padre, ¿no? Así viviríamos todos más contentos, porque ni me angustio por lo que puede pasar, ni me preocupo por lo que ya pasó, entonces vivo nada más mi hoy. Pues sí, pero en la vida cotidiana hay que pensar en el pasado y pensar en el futuro, porque el entendimiento que yo desarrolle con respecto a un asunto que sucedió en el pasado o que sucede en este momento me va a permitir comprender antecedentes, me va a permitir comprender por qué suceden las cosas, cómo suceden, cómo se dan esos cambios a lo largo del tiempo. Y ese es un asunto que desarrollamos en la historia. Por eso decimos, hay que tener mucho cuidado para trabajar los contenidos y los PDAs con estas nociones básicas. La ubicación temporal, la ubicación espacial, porque también es importante que maneje la ubicación espacial, que conozca
la lectura de mapas, apoyados con los compañeros de geografía que trabajan contenidos y PDAs que permiten desarrollar la lectura de mapas para entender simbologías, para entender rosa de los vientos, para entender coordenadas geográficas, cuestiones propias de la lectura de un mapa. Entonces, como en primer grado de secundaria trabajan geografía y desarrollan habilidades para la lectura de mapas, necesitamos aprovechar ese contenido y ese conocimiento que ya desarrollaron con los PDAs propios de primero, en el mismo grado de primero con historia o en segundo y tercero con historia, cuando ya no ven ellos geografía como disciplina. Entonces, la causa y la consecuencia siempre será utilizada en la historia para comprender precisamente y luego poder interpretar esos hechos históricos o esos procesos históricos. Y obviamente el cambio y la permanencia. Ya ustedes conocerán nociones básicas de otro tipo, como bien saben, la simultaneidad y la empatía histórica y demás, pero lejos de querer abarcar tanto, que podemos hacerlo cuando el grupo nos lo permite, aquí tenemos las nociones básicas que trabajamos en cada sesión, no todas juntas quizá por los tiempos, pero puedo trabajar en la misma secuencia de actividades para la semana, la ubicación temporal en un día, la espacial en otro, y me voy acomodando de tal manera que la temporalidad me dé ese espacio de trabajar las nociones que comenta este campo formativo y que nos prácticamente obliga a desarrollar con los estudiantes. También se pretende que con estos estudios que hacen de hechos históricos o procesos históricos, a través de profundizar en esa comprensión de nociones básicas, que sean capaces de desarrollar una conciencia histórica y establezcan un posicionamiento ético respecto a los temas que son nodales actualmente: deterioro ambiental, calentamiento global, escasez y contaminación del agua, el cambio climático, la violencia a nivel de aula o a nivel de localidad se puede, la injusticia y la corrupción. Y como bien aquí pueden observar, pues son prácticamente problemáticas que podemos tratar en nuestros programas analíticos. Son problemáticas de índole más general, es decir, no son problemáticas propias del aula, como por ejemplo decir, es que no saben interpretar lo que leen. Bueno, hay formas de trabajarlo y podemos trabajarlo todos los días en el aula, pero mis proyectos pueden trabajarse en relación a esta situación de deterioro ambiental, en relación al calentamiento global, al cambio climático, a la escasez del agua, que ha sido uno de los puntos eh, más importantes en el último año con respecto a la escasez que hay en las comunidades actualmente en nuestro estado. Entonces, esto va a promover que el estudiante sea capaz de concebir a la sociedad misma, de la naturaleza, como un sistema complejo, del que él forma parte, obviamente, y que como forma parte de él requiere cuidado, requiere un aprovechamiento sustentable del espacio en el que vive, cosa que ya venimos trabajando y que ya hemos estado trabajando desde distintas disciplinas, pero que tenemos que ser más sistemáticos para que el estar pensando de manera cotidiana en estas situaciones nos permitan, eh, obviamente, que el estudiante desarrolle precisamente esa conciencia histórica y promueva en él un posicionamiento ético. En estas especificidades tienen presencia los 7 ejes articuladores, pero predominan la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica y la igualdad de género, como bien saben. En el programa analítico que todos hemos estado elaborando y que hemos estado en ese reconocimiento de los elementos que forman parte del mismo, que hemos estado escribiendo en nuestros consejos técnicos escolares desde el año pasado, el ciclo escolar pasado, nuestros consejos técnicos iban hacia este reconocimiento de los elementos que forman parte del programa analítico, que viene siendo el resultado de ese ejercicio que hacemos como docentes de manera individual y colectiva para contextualizar estos procesos formativos en los niños, niñas y adolescentes, para que a partir del programa sintético y la incorporación de problemáticas como las que vimos en la diapositiva anterior,
calentamiento global, violencia, escasez y contaminación del agua, cosas por ese estilo, eh, nos permitan tratar esas problemáticas y esos temas o asuntos comunitarios, locales o regionales, como contenidos necesarios dentro de ese programa analítico, de acuerdo con las condiciones que me permita la propia comunidad escolar, la propia comunidad donde está la escuela enclavada, la misma escuela en sí como parte, como una comunidad propia y la que la rodea, y en particular mi grupo en el que trabajo, porque ese grupo tiene necesidades específicas de aprendizaje. Y entonces yo tengo que entender que esos elementos que forman parte del programa analítico le dan sentido a la forma en que sistematizo la enseñanza con los estudiantes. ¿Qué es este programa analítico? Pues es un documento que se construye y reconstruye de manera permanente. Lo que nos dice que no está terminado, que es un documento inacabado, que estamos en su constante reconstrucción porque puede pasar que algunos PDAs, perdón, no se hayan considerado en un primer momento para un proyecto y cuando esté desarrollando el proyecto en la tercera, cuarta, quinta semana de abordaje del proyecto con 5 o 6 PDAs que tenía para el contenido, me di cuenta que otro PDA puede estar ahí inmiscuido, pero no lo tomé en cuenta. Pues entonces se puede incorporar. Nada lo impide porque el programa no está terminado. Se puede ir reconstruyendo conforme la experiencia nos va dando oportunidad de hacerlo. Estamos como, a lo mejor la comparación no vale, pero estamos como en ese round de tanteo en el box. Estamos esperando al contrincante para ver qué guardia toma y qué golpes lanza primero. Bueno, el programa analítico de momento está en ese proceso, estamos en el round de tanteo, estamos conociendo cómo se maneja, estamos sistematizándolo, estamos aprendiendo a hacerlo, que ya lo hacíamos, pero no de esta forma tan específica, porque tu planificación que se hace después del programa analítico forma parte del mismo, pero es un proceso posterior, no dentro de ese programa analítico, donde hago toda una serie de reflexiones sobre problemáticas de la comunidad, selección de la problemática, contenidos que tengo para mi asignatura o disciplina, y empiezo a hacer toda una serie de disposición de cosas para poder planificar después. Bueno, pues este programa analítico organiza las acciones, obviamente, que ya se hacen en la escuela. Ya las hacemos, pero hay que organizarlas. Incorpora nuevas o reorienta algunas otras que no están haciéndose de manera completa. Surge de ese análisis, de esa reflexión, de la selección y organización de los contenidos propuestos en los programas sintéticos de cada disciplina. Entonces, si ya tengo yo mis contenidos y mis PDAs de mi grado o de mis grados, y ya conozco lo que se trabaja en geografía y en formación cívica, eso es lo que tengo que conocer para poder trabajar de manera interdisciplinaria dentro del campo formativo y después con los demás campos formativos, me va a permitir que obviamente comprenda mejor esa reconstrucción del programa analítico. ¿Cuándo se elabora? ¿Cuándo se realiza? Bueno, tiene distintos ámbitos y espacios y momentos para trabajarse. Se puede trabajar en el consejo técnico escolar, que es obligatorio hacerlo ahí prácticamente, porque es un tiempo del que disponemos una vez al mes, y a veces hay meses que no traen consejos técnicos. En las academias propias del campo formativo, en el ámbito de formación docente, porque obviamente como profesor sé que son tareas que me permiten ir mejorando mi propia labor dentro del grupo. Eh, las sugerencias para orientar esa elaboración ya las conocen, porque las han estado viendo en las temáticas que han tratado durante los consejos técnicos escolares. El ciclo pasado y todavía en este se han estado revisando, que primero se revisa la forma en que yo entiendo la situación educativa de los niños, niñas y adolescentes, en este caso adolescentes para secundaria, las características del contexto, qué conocimientos hay y qué saberes tiene la propia comunidad. Porque las comunidades trabajan en ciertas áreas, son comunidades a lo mejor agrícolas, son comunidades artesanales, son comunidades industriales, son comunidades técnicas donde hay mucha gente que trabaja a ese nivel. Entonces,
Pues conocer todo eso me permite, por supuesto, que contextualice lo que yo pretendo enseñar. Y lo que se supone que el estudiante, no se supone, lo que se orienta en los programas sintéticos que debe aprender. La secuenciación de los contenidos, porque si bien es cierto que ningún contenido está ligado a un tiempo específico del ciclo, porque ustedes ya saben que pueden, por su propia autonomía profesional, pueden mover un contenido del lugar porque les parece que deberían acomodarlo a cierta situación propia de la comunidad o a cierta situación personal del entendimiento de la manera en que debes tratarlo con el grupo o con los grupos. Debo conocer la secuenciación de los contenidos para saber cuántos contenidos tiene mi grado en mi disciplina, cuántos PDAs hay por cada contenido, cuántos son en total. Y esto me va a permitir que hable de la temporalidad del programa analítico. Usamos el término de dosificación cuando hablamos de la temporalidad, porque nos permite secuenciar esos contenidos. Estamos viendo que primer grado tiene 45 PDAs y tiene 10 contenidos de 12 posibles que hay para toda historia de secundaria. Y segundo, tiene sus contenidos propios y sus PDAs propios. Tercero también. Entonces, si yo trabajo en primer grado, pues debo conocer qué cantidad tengo de tiempo disponible para esos contenidos y esos PDAs. Porque de pronto 45 PDAs para 2 sesiones semanales durante todo el ciclo pareciera insuficiente el tiempo que tengo disponible para ese grado. Pero si lo sistematizo y lo acomodo de tal forma que hay contenidos que permiten profundizar más que otros, entonces puedo ir obviando los tiempos para que eso me dé oportunidad de manejar la temporalidad. Porque no es igual trabajar con un PDA que me dice identificar a un PDA que me obliga a investigar, analizar, reflexionar. Esos PDAs tienen un nivel un poquito más profundo de trabajo que quizá me lleve no 2 sesiones, me lleve 3 o me lleve 4, pero habrá alguno que me permita llevarme una sesión, centrándome precisamente en la acción directa que promueve ese PDA. Si es identifica, centrémonos en identificar lo que el PDA me está señalando. Si es analiza, centrémonos en analizar lo que el PDA me señala. Porque luego es costumbre, y lo digo por experiencia personal, que el grupo tome un camino distinto y te vayas junto con él, y entonces se te va el tema para 3 sesiones cuando debería ser para una, y eso te quita tiempo para el resto de los PDAs. ¿Y qué puedo hacer? Orientar el trabajo del estudiante hacia el verbo que estamos utilizando como guía dentro de ese PDA. Por eso es muy importante la temporalidad. Los 3 planos ya los conocen. Primero nos damos cuenta de la realidad en la que vive mi comunidad escolar, en la que yo trabajo, los contenidos y los PDAs que se pueden contextualizar, aquellos que puedo incluir, que no están y que yo considero que deberían estar, y la formulación ya del programa analítico. Cuando empiezo ya a pensar en la forma en que voy a ir a trabajar para que todo lo que haga aquí, en este programa, me sirva para mi planificación, para que sea el insumo prácticamente obligatorio de la planificación. El tercer plano, que ya es la formulación del programa, pues obviamente en esta secuenciación y temporalidad se enuncia de manera general algunas vinculaciones y metodologías para el tiempo que se define de qué manera en qué manera estarán presentes los ejes articuladores en el desarrollo del programa analítico. Y aquí es donde aparecen las metodologías que se recomiendan en esta nueva escuela mexicana sobre trabajo en el aula, de los proyectos, el aprendizaje de problemas, que es el que se aprende para historia, pero que no es el único, el estudio de caso, que ya lo venimos trabajando, sobre todo en geografía, la secuencia didáctica, que es la forma más exacta en la que utilizamos nosotros, secuencias didácticas. Hacemos siempre una relación de cosas, de cómo voy a iniciar,
cómo voy a abordar el desarrollo del tema con el concepto que voy a trabajar, con la noción que voy a trabajar, y luego cómo voy a cerrar, cómo voy a terminar, qué elemento utilizo para evaluar. Y bueno, como no está este asunto peleado con ninguna otra metodología, pues cuando hago un proyecto, tomo una secuencia de actividades. Cuando desarrollo un aprendizaje basado en problemas, tengo una secuencia de actividades. Por eso es importante que la decisión que se tome para trabajar en el aula incluya estas formas de abordar los contenidos y los PDAs. Posiblemente habrá contenidos que no pudiste o que no pudimos trabajar en un proyecto, pero que lo puedo trabajar en una secuencia didáctica individual, como lo hemos hecho regularmente. Pero el resto de los PDAs que se relacionan y que tienen una secuenciación temporal, los puedo trabajar en un proyecto. Voy a plantear un aprendizaje basado en problemas, donde el estudiante tendrá que hacer ciertas cosas que van a ver más adelante en el ejemplo que les sugerimos y que les presentamos y que pueden utilizar si ustedes lo consideran útil para su trabajo diario. En este caso, el programa analítico deberá tener mayor integración curricular. En el caso de secundaria, los profesores y profesoras que trabajan en asignaturas o disciplinas de un mismo campo determinarán los contenidos en cada grado. Vamos a trabajar estos en el primer trimestre, estos para el segundo momento, segundo periodo o trimestre, y estos para el tercero. Este sería un asunto de integración entre el campo formativo, para que pudiera haber esa integración curricular que se está pretendiendo para que todos podamos entender que no debemos trabajar aislados, que la importancia de integrarnos en la escuela nos permite comprender lo que hacen mis compañeros y que yo puedo utilizar también dentro de mis labores. Porque yo no tendría por qué estar desarrollando habilidades para leer un mapa. Ya se trabajó eso, ya se hizo, pero el estudiante no lo recuerda, lo olvida o no lo vio de manera completa porque no estuvo ese día en la clase. Bueno, pues entonces retomo ese contenido, hago un proceso rápido de integración con ese campo con geografía y me permito el espacio de conocimiento de lo que hace geografía en el caso de primer grado. Yo con formación cívica, por eso les decía que es aquí donde debe haber mayor integración curricular. En primaria el profesor trabaja las asignaturas o disciplinas todas completas y él tiene más facilidades para integrar los contenidos y los PDAs dentro de los campos formativos. Porque puede haber un proyecto de historia donde aborde PDAs de geografía y PDAs de formación cívica. Y puede haber un proyecto de ciencias donde aborde las asignaturas que forman parte de ese campo formativo. Y así es donde quizá se dificulte menos, pero no pensando en esa dificultad para secundaria, sino pensando en la oportunidad que se tiene para trabajar esta situación de integración curricular. Por eso les presentamos en la primera asesoría, y nada más para terminar mi participación y darle el paso al maestro Eufemio Porras Cortés para que les presente el ejemplo del proyecto. Les presentamos en esta pantalla que ven enseguida, en este momento, perdón, la temporalidad que hicimos en la Academia de Historia, la secuenciación de los contenidos y los PDAs, pero con la situación de que ustedes son los mejores anfitriones dentro del aula para que decidan en qué momento y cómo van a trabajarlas. Y solo para que noten que las que van a estar en este momento en la página de Redice tienen la misma relación que ustedes ya vieron en la primera asesoría. Aquí lo que quizá podría ser o podría verse como nuevo es que en la parte de segundo grado, lo que hicimos fue ponerle colores distintos para que ustedes consideren que en primer grado, que están viendo en pantalla, tenemos en color verde, clarito lo de primero, para el primer momento de evaluación, para el primer periodo, y luego en el segundo color ya está lo del segundo grado, perdón, del segundo momento. Y así en tercer momento con otro color.
solamente para que ustedes lo vean. Es exactamente lo mismo que tienen en la carpeta que ya estaba en la asesoría de septiembre, pero no aparecía con estos colores que, bueno, pensamos que podría ser de utilidad separarlo por colores para que ustedes tengan a bien seleccionar de aquí los PDAs que van a trabajar semana a semana, considerando los tiempos que tienen disponibles. Y a la derecha pues aparece, ya saben que empezamos con el segundo momento. Tenemos prácticamente de diciembre a marzo, tenemos para primer grado 24 horas clase, con el contenido 2, con el 3, con el 6 y con el 7. Insisto en que esta es una temporalidad que ustedes pueden modificar y tienen la facultad de hacerlo, puesto que la facilidad, mejor dicho, porque tienen los archivos, los tendrán en un momento en formatos de Word, para que ustedes cambien de lugar algún contenido o algún PDA que ustedes quieran trabajar en diferente momento. La sugerencia es solo eso, para que ustedes tengan una idea de lo que podrían hacer con los tiempos que tienen disponibles. Y así como ven esta de primero, aparece la de segundo grado. Igual, de esta manera dispuesto los colores para que ustedes tengan a bien la separación. Aquí sí les recomiendo que atiendan con cuidado esta parte del color anaranjado, porque es la que es una parte de esta secuenciación de contenidos y de PDAs están incluidas en el proyecto que va a trabajar el maestro Eugenio, para que consideren ustedes la oportunidad de trabajarlo a lo largo del siguiente trimestre y ya ustedes dispondrán de los tiempos que consideren. Y le insisto en la idea de que si el grupo me permite avanzar más rápido que otro, quizá en el grupo donde tengo mejor avance, no me tarde las 8 sesiones o las 10 y me pueda tardar 12, 9, 10, 8, y en el otro me tarde 12 o 13, en el que me permite avanzar de manera más lenta. Y el proyecto pues estará disponible para que el grupo trabaje los PDAs propios de ese proyecto, que son parte de esta secuenciación temporal, que como bien saben, está tomada del programa sintético. Entonces, ya la tarea del docente será tomar los contenidos, tomar los PDAs y con lo que hizo en el programa analítico, iniciar la segunda parte de la planificación para el segundo momento de evaluación, que termina por allá el 22 de marzo. De esta manera, les presento la de tercer grado para que vean también cuáles de esos contenidos y PDAs que se trabajan en el segundo momento, igual de diciembre a marzo, con la diferencia de que en segundo y en tercer grado tenemos 4 sesiones, no 2, y eso nos da margen quizá para el proyecto con mayor amplitud, con un PDA más o con 2 PDAs más, que ustedes podrán trabajar según su experiencia. Esta es la idea general de la primera parte. En un momento más, yo imagino que para las 10, 15, 10, 20 estaremos agregando la carpeta donde va esta presentación, donde van las sugerencias de temporalidad, de dosificación, donde van un par de videitos que les pueden servir para el proyecto que el profe va a trabajar con ustedes. Y van los libros que ya tienen también ustedes en un drive que pusimos por allá en septiembre, los libros de cada uno de los grados. Como quiera voy a replicar lo del drive, lo voy a volver a subir, pero en la carpeta ya van el libro del campo formativo para segundo grado y el libro de proyectos, de donde se toma el ejemplo, aunque no de manera completa, porque aquí sí se dan algunas adecuaciones, para que ustedes lo vean, lo escudriñen y le hagan las sugerencias y modificaciones que consideren necesarias para el trabajo en su escuela. Les agradezco mucho por el espacio, gracias con el maestro Eugenio, y nos veremos en un momento más al final para despedirnos y saludarnos de nuevo. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Estamos a sus órdenes. Ya saben que la Academia de Historia está para lo que ustedes dispongan. Gracias, maestro Emilio. Buenos días, compañeras y compañeros maestros
de las escuelas del Estado de Nuevo León. Les ratificamos la bienvenida a esta segunda asesoría y pues recordarles que lo que nosotros hacemos es un proceso de orientación que no pretende ser en ningún momento prescriptivo, sino solamente recomendaciones que desde nuestra perspectiva se pueden hacer para el trabajo en cada una de las aulas. Como lo mencionó el maestro el maestro Emilio, ustedes son la autoridad en sus aulas, en su disciplina, tomando en cuenta la autonomía profesional y que en cierto momento también abarca la curricular, porque ustedes en el proceso de codiseño pueden modificar, agregando, contextualizando los programas sintéticos para poder llevarlos a la práctica. Allá por el mes de noviembre del año anterior, perdón, se publicó un documento que se llamaba Metodologías para el trabajo por proyectos, y se recomendaban, entre otras, el aprendizaje basado en problemas para el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. También se hablaba de que estas metodologías en ningún momento pretendían coartar la libertad y la autonomía del docente para decidir las formas de trabajo. Sin embargo, en la nueva escuela mexicana se enfatiza mucho la importancia de trabajar con proyectos, algunos de los contenidos y PDAs que proponen, para que en ese momento se decidan acciones en que las y los estudiantes trabajen investigando, colaborando y proponiendo algunas acciones que permitan, si no resolver, sí conocer y proponer algunas soluciones a problemáticas que están detectadas por cada uno de los consejos técnicos y registradas en sus programas analíticos. Esta metodología de aprendizaje basada en problemas, en la nueva escuela mexicana, las seis fases que propone el documento original se convierten en 8, porque las desglosa un poco más. La primera es la problemática, la presentación de la problemática, la identificación del problema, buscar el origen, propuesta a seguir, que es una serie de acciones que se propondrían para investigar el problema que se detecte, seguir el camino, esto es cómo le vamos a hacer, organizar los pasos, es decir, cómo vamos a distribuir cada uno de los pasos a través del tiempo, cuánto tiempo le vamos a dedicar, cuál va a ser nuestros objetivos, etcétera. Luego ir registrando la experiencia de las acciones de investigación y trabajos de lectura, ya sea en el investigación documental o de campo. Eso también lo van a decidir en pequeñas comunidades, aquí lo menciona, en el documento del libro de proyectos. Se habla mucho de comunidades. Cuando hablamos de comunidades, puede ser la comunidad, una pequeña comunidad que puede ser un equipo de trabajo, una comunidad más amplia que es el aula, el conjunto de estudiantes, una comunidad mayor que es la escuela en sí misma, etcétera. O sea, es un concepto que va extendiéndose hasta llegar a la comunidad territorio, que es donde se pretende aterrizar. Lo mencionó el maestro en aquellos elementos articuladores del plan de estudio, cuando habló de la comunidad como eje integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el último momento es la valoración de
los pasos de las acciones que se realizaron, es decir, el proceso de evaluación, que en un momento dado comentaremos cómo es la conceptualización de la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Bien, el proyecto que les presentamos en esta ocasión proviene del libro de proyectos para el segundo grado y el lenguaje está enfocado hacia los estudiantes. Por eso, cuando se hace esta presentación del proyecto, ¿verdad? Se habla de que los alumnos trabajarán de manera colaborativa para crear un cómic, que esa va a ser una evidencia integradora del trabajo de este proyecto, un cómic o una historieta. ¿Y para qué va a ser ese proyecto? Es para que recordar las diferentes formas de organización política que ha tenido nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX, específicamente ahí lo acota a la segunda mitad del siglo XIX, es decir, a partir de 1850 a 1900. Y que conozcan también cómo surgió la actual forma de gobierno democrática y republicana que tiene nuestro país. Es decir, esta no es la forma de gobierno no es algo que sea permanente, sino que se ha ido transformando a través de la historia. Aquí en esta lámina presentamos la relación que hay del proyecto con el programa sintético y con los libros de texto, así como en el libro de nuestro libro de proyectos, los PDA que se pueden desarrollar con este proyecto que se denomina Consolidación del Estado Mexicano. Y este proyecto se inscribe en el contenido que se conoce como las revoluciones modernas y sus tendencias. Es el contenido número 4 del programa sintético y que ustedes seguramente lo tienen en el programa analítico. En el libro de texto gratuito Ética, Naturaleza y Sociedades, los temas y narraciones que lo abordan son la dictadura de Santa Anna, ¿verdad? Y la revolución de Ayutla, es decir, de 1853 a 1858, y lo van ustedes a encontrar en las páginas 91 y 97 del libro Ética, Naturaleza y Sociedades. El otro tema que está en el libro de texto es las leyes de reforma y la Constitución de 1857. La guerra de reforma, específicamente esa guerra de 3 años, o guerra de 3 años, que también se le conoce así, la introducción y derrota del segundo imperio mexicano, que es el imperio de Maximiliano, ¿verdad? Del 64 al 67 del siglo XIX, y el triunfo de la República a la dictadura porfirista, ¿verdad? Que es la República restaurada, propiamente dicha. Con este proyecto ustedes van a poder trabajar hasta 10 procesos de desarrollo de aprendizaje del programa sintético, ¿verdad? Y en esta lámina encontramos aquí el libro de la colección Exosil, ¿verdad? Y como decíamos, en la página 91 de este texto, ahí van a poder empezar a localizar los contenidos de para este proyecto.
dictadura de Santana y revolución de Ayutla, aquí empezarían ustedes con las lecturas en el momento en que este proyecto lo empiecen a trabajar ya con las búsquedas de información y esta lectura trae varias narraciones, ¿verdad? Las ideas y representantes del pensamiento liberal y conservador hasta mediados del siglo XIX, que es como una especie de antecedentes, ¿verdad? Luego tenemos la dictadura de Santa Anna, que ya es precisamente el gobierno de Santa Anna, aquí lo van a describir, sus características económicas, políticas, y luego la revolución de Ayutla. Pero ustedes van a ver que el libro de texto pues no trae la información que uno espera completa, sino son pues como una especie de motivación para iniciar ese proceso que nos permite la investigación, porque esa es una de las principales tareas, ¿verdad? En este caso. Así van a poder continuar leyendo ese documento en el proceso de investigación que realizarán los estudiantes. Okay. Entonces, el primer momento o la primera fase de este proyecto de la consolidación del Estado mexicano es precisamente presentar la problemática. Y aquí, en esta parte, se describe cuál es la forma de gobierno actual de nuestro país, ¿verdad? Y menciona que, sin embargo, no siempre ha sido de esta manera. Así han habido, por ejemplo, dictaduras, ha habido república centralista, ha habido república federal y la otra forma de gobierno que se conoce como imperio. Que, si bien recordamos, el primero fue el imperio de Iturbide y el segundo va a ser el de Maximiliano. Y la república centralista es una forma de gobierno en la cual también figuran Antonio López de Santa Anna, casualmente, ¿verdad? Es el periodo en que los conservadores, los llamados conservadores, en aquel momento tenían el control del gobierno mexicano. Y en la manera en que iban alternándose los conservadores y los liberales, fue el cambio de forma de gobierno, de una república centralista a una república federal, y luego una dictadura, y luego otra vez la restauración de la República Federal, pasando previamente por el periodo del imperio, ¿verdad? Del imperio de Maximiliano hasta llegar al porfiriato. Entonces, la vida política del país se ha estado transformando a lo largo de la historia, y en este proyecto la idea es que se busque la información y que se indague sobre esta problemática de las formas distintas de gobierno que ha tenido nuestro país. El proyecto también inicia con la investigación o la indagación de conocimientos previos y contextualización del problema. Aquí vemos que en la asamblea, se plantea que en la asamblea observen la imagen y respondan las preguntas. En la asamblea quiere decir que el grupo completo, y que identifiquen lo que hacen las personas, ¿verdad? Por qué es importante participar en las votaciones, si las personas deben elegir a sus representantes o deben dejar que otras decidan por ellos. Y esta práctica se realizaba durante el siglo XIX. Es una pregunta, que si este proceso eleccionario se realizaba en el siglo XIX o es algo nuevo, o la forma en que se hace también puede ser nueva. Recordamos que en ciertos momentos quienes votaban no eran todos los mexicanos, ¿verdad? Al contrario, eran un grupo muy selecto que hacía o que tomaba las decisiones, y aunque lo hacían, por ejemplo, el Congreso decidía que Benito Juárez fuera el presidente, o que Antonio López de Santa Anna fuera el gobernante. Y así
el Congreso solamente tomaba esas decisiones y el Congreso se nombraba por representantes de ciertos grupos sociales. En la fase número 2 es la identificación del problema y siguen las preguntas, planteando siempre los conocimientos previos. En la asamblea y con apoyo de su maestra o maestro, discutan las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Qué naciones están gobernadas por un rey actualmente? O sea, se trata de que contextualicen este problema de las formas de gobierno. ¿Cuáles países tienen como sistema una república federal? ¿Qué otros tipos de república existen? Y en la actualidad, ¿en qué países existe una dictadura? Es decir, como sabemos, hay algunos países que están gobernados por dictadores. Entonces, que los conozcan, que si no los conocen, pues entonces tenemos que buscarlos, ¿verdad? Buscar la información y presentarla en la asamblea. Aunque México cuenta con un sistema democrático que permite a sus ciudadanos elegir a sus representantes, muchas personas han dejado de votar por desinterés en la participación ciudadana y en la vida política nacional. Aquí ya está un primer momento de la definición de un problema. Aquí dice, bueno, el problema es el desinterés de la población en votar, ¿verdad? Y formar parte de la vida política nacional. Siguiendo con el proceso de identificación del problema, se trata ahora de ver si en la comunidad existe esta situación, ¿verdad? Entonces se trata de contextualizar la problemática y ver si entre la familia, entre los maestros u otras personas siempre adultas, aquellos que tienen derecho a hacerlo, se les plantean preguntas como si participan en la votación, por qué lo hacen, si la elección de representantes políticos ha beneficiado a su comunidad, de qué manera. Estas preguntas son sugerencias, se pueden modificar, ¿verdad? A lo mejor en lugar de que dice, votan cuando hay elecciones, bueno, usted participa en las elecciones, ha sido candidato alguna vez, cosas por el estilo, que permitan que se conozca si esta problemática existe como tal en la comunidad en la que está cada una de las escuelas. Y luego, se trata de que luego que tengan los resultados, esta investigación se hará de manera, de manera personal, individual, ¿verdad? Mediante entrevistas a los alumnos. Se trata de que no sean muchas preguntas, porque luego al procesar esa información se convierte en un largo problema. Comparar los resultados de las investigaciones que hicieron entre unos y otros de los compañeros y compañeras y después reflexionar sobre una pregunta. ¿Qué tanto se involucra su comunidad en la vida democrática? Es decir, si los habitantes, los papás, los tíos, los vecinos y otros familiares participan en las elecciones para tomar decisiones en su comunidad, ya sea en el municipio, ya sea en el estado, ya sea en el país, ¿sí? Para elegir presidente, elegir senadores, elegir diputados, etcétera. Las diferentes representaciones que existen, alcaldes. Enseguida nos vamos a encontrar el origen de la problemática, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de que ahora sí se llega a la investigación, pero ya de los contenidos del programa sintético y de los PDAs que están planteados. Dice, en comunidades investiguen los distintos tipos de gobierno que tuvo México durante la segunda mitad del siglo XIX. Cada comunidad debe elegir uno de estos temas, es decir, que los equipos que ustedes integren o que se integren de manera libre por los estudiantes, investiguen estas cuatro formas de gobierno que tuvo nuestro país a finales del siglo XIX.
es decir, la dictadura de Santa Anna, el gobierno de Benito Juárez, todo el proceso de ley de reforma, la guerra de reforma y la república restaurada, el segundo imperio mexicano encabezado por Maximiliano de Habsburgo y el porfiriato. Esos son los temas en los cuales los estudiantes van a investigar sobre esas formas de gobierno. Y después de eso, se trata de elaborar un cuadro comparativo de estas 4 formas de gobierno, donde pongamos las características de cada uno de ellos. Cada una de las características entendemos cómo ejercen el poder, qué actividades económicas se desarrollan durante ese periodo, ¿verdad? Las condiciones sociales de la población, las libertades políticas que existen, etcétera. Todo lo que se pueda investigar en los 4 ámbitos mencionados por el maestro Emilio, ¿verdad? Que se refieren al ámbito económico, político, social y cultural. Pero también que vean si hay transformaciones en la organización política y geográfica del país. Recuerdan ustedes que, por ejemplo, durante el gobierno de Santa Anna se establecieron departamentos, no había estados federados, ¿sí? Y durante la época de don Porfirio, pues él decidía quiénes eran los gobernantes de cada uno de los estados, aunque ya se había restaurado la república, entre otras cosas que podríamos comentar en este momento. También en este proceso de encontrar el origen del problema de la falta de interés de la población o la falta de participación de los ciudadanos en la vida democrática de nuestro país, se trata, después de que discutan las semejanzas y diferencias de cada forma de gobierno y que puedan llegar a conclusiones respecto a si las personas gozaban de derechos o no, ¿verdad? Si la elección era por toda la población o quienes podían participar en ella, o si hubo algún momento en que los gobiernos eran impuestos por la fuerza. Recordamos cómo Maximiliano fue traído por la Junta de Notables para que tomara el poder, le ofrecieron el poder del Segundo Imperio en aquel acuerdo famoso. Retomar los resultados de las entrevistas hechas a adultos en su comunidad y ampliar la investigación sobre la falta de participación ciudadana en la vida democrática nacional. Y esa sería la siguiente actividad. Y van a buscar información al respecto en internet, en periódicos, en libros u otras fuentes de consulta que recomienda su maestro o maestra. Cuando tengan la información, compartan sus avances y comparen nuevamente sus resultados con los de otras comunidades, es decir, de otros equipos. Es decir, eso se hace en sesiones, se supone que en sesiones generales, donde cada alumno o cada equipo o cada comunidad va presentando sus avances. Y aquí valdría la pena decirles que este proyecto, con base en las propuestas de temporalidad que se entregaron desde la primera asesoría, pues podían llevar hasta 5 semanas de trabajo, o si ustedes lo deciden, hasta 6, ¿verdad? O menos, porque es una decisión que ustedes tomarían en conjunto con los estudiantes. Porque recuerden que en el proceso se van desarrollando algunos productos parciales que luego van a servir para elaborar la evidencia integradora, que en este caso se denomina cómic o historieta. Luego, la fase número 4 son las propuestas a seguir. Y en la asamblea, luego de comparar los resultados de sus investigaciones, dialogan, ¿verdad?, acerca de la siguiente pregunta: ¿cuáles son las causas del desinterés de las personas de mi comunidad por participar en la vida democrática? ¿verdad? Esa la investigarían, podrían preguntar, si ya la tienen en de acuerdo a las entrevistas, esa información la pueden extraer de las entrevistas, enlisten las causas que hayan encontrado y elijan una para profundizar en ella. Es decir,
esa es la que va a permitir definir un objetivo y definir las acciones, ¿verdad? Y aquí también se trata que luego propongan una posible solución a esa problemática detectada. Como actividad 3, en la asamblea profundicen en la información necesaria para la elaboración del cómic o historieta. Pueden usar preguntas como estas. Aquí vienen 3 preguntas. ¿Qué ocasiona la falta de participación ciudadana en la comunidad? ¿Es importante que las personas voten? ¿Cómo beneficia a la comunidad informarse sobre los candidatos y sus propuestas? Preguntas que permiten ir desarrollando en las y los adolescentes el interés por conocer más sobre la política en la comunidad, pero conocer desde un tema de estudio, ¿verdad? No quiere decir que desde ahora se conviertan en posibles funcionarios, pero potencialmente van a ir desarrollando sus capacidades políticas para la participación en la solución de problemáticas que ellos identifiquen en sus comunidades y que consideren que son posibles de participar en su solución. Como actividad número 4, se propone que en comunidades asignen tareas específicas para cada integrante, ¿verdad? Y establezcan fechas de entrega. Anoten en sus cuadernos los acuerdos para elaborar el cómic. Esto es, aquí es donde se van a dividir de acuerdo a las habilidades, capacidades, aptitudes de cada integrante de la comunidad. Es decir, hay alumnas y alumnos que tienen facilidad para el dibujo. Recuerden que el cómic, pues ahorita vamos a presentar un proyectito, un video pequeño en el cual se dice cómo elaborar el cómic y vamos a ver que hay que hacer viñetas, hay que hacer dibujos o caricaturas de los personajes que participan, hay que hacer los famosos globos, hay que escribir, hay que construir una historia. Entonces tenemos que definir quién va a dibujar, quién va a escribir, quién va a ser el corrector ortográfico o de la sintaxis que permita que el trabajo final esté en las mejores condiciones. También quién va a ser el presentador, aquel que se le facilita hablar en público, ¿verdad? Esas podrían ser 4 posibles tareas específicas para cada uno de los estudiantes alumnas o alumnos que integran las comunidades. Establezcan el objetivo de su proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí viene un ejemplo de redacción de un objetivo. El objetivo es realizar una investigación para conocer por qué muchas personas de la comunidad no están interesadas en la vida política o por qué desconfían de las instituciones democráticas. Ese podría ser un objetivo, pero definitivamente en el aula ustedes, en conjunto con las y los estudiantes, decidirán el objetivo final. El punto número 5, organizar los pasos, dice, en comunidad tracen un plan de indagación, es decir, aquí es donde van a definir cómo van a trabajar para investigar este problema. Retomen el objetivo de la investigación, es decir, consideren como punto de partida el problema que eligieron investigar, es decir, algunas de las causas de por qué la gente no participa. Por ejemplo, desconfianza de las personas en las instituciones, desinterés en el voto, estrategias para fortalecer la participación ciudadana, ese podría ser otro, en su comunidad, ¿verdad? Esa podría ser otra de las las posibles soluciones al problema. Vinculen el problema presente con su origen en el pasado. Recuperen los resultados de sus investigaciones sobre los gobiernos que ya estudiaron, el de Santana, el de Juárez, el de Maximiliano y el de Porfirio Díaz, y compárenlos con la forma de gobierno actual. Y pueden responder a esas 2 preguntas, en qué son similares y en qué son diferentes, ¿verdad? Solamente esas 2 preguntas y ya pueden ser
organizados en cuadros comparativos o en redes conceptuales según ustedes consideren. Y en el último inciso de este número 5, propongan posibles soluciones para resolver o al menos disminuir el impacto negativo de la problemática en la comunidad. Como punto número 2, organicemos los pasos y con la información recabada en comunidades elaboren su cómic o historieta donde plasmen los resultados de su investigación y sus posibles propuestas de solución a la problemática, ¿verdad? Y aquí viene, para la elaboración del cómic, viene una serie de pasos, 4 pasos que propone el libro de proyectos para segundo grado. Hay una fuente documental sobre la historieta, ¿verdad?, que presentamos aquí. Ahí viene la liga. Esa les puede servir a ustedes y a las y los estudiantes para... aquí está. Historieta, viene que la historieta, existe una forma hasta de lectura, que se lo lea un robot, ¿verdad?, para que en 2 minutos tienen ustedes toda la información sobre este asunto. ¿Sí? También tenemos un videíto, 2 videitos sobre la historia, que les voy a presentar uno de estos videos. El otro, por favor, ustedes lo indagan ya o lo observan en... Hoy haremos una historieta. Tenemos una hoja A4 de 21 por 30 centímetros. Haremos la historieta en 5 pasos. Paso número 1. Las viñetas. Sí. Va a estar en la... Viñetas. Hacemos un marco y lo dividimos en 3 partes. Las viñetas son los recuadros y podemos hacer la cantidad y la forma a nuestro gusto. Aquí tengo otro diseño, también hice el marco, pero las viñetas de manera individual, y otro de color amarillo con viñetas distintas. Yo voy a elegir este diseño y vamos con el paso número 2, el título. Y ya que estamos en el contenido, vamos a utilizar un borrador y hacemos el mismo diseño. Esta historia trata de un niño que se perdió y su documento de identidad lo salvó. Así que en el título ponemos como referencia la importancia del DNI. Ahora vamos a formar la historia aquí para luego pasarlo aquí. En la primera viñeta estará el niño perdido. Escribimos como referencia niño perdido, pero luego le buscamos un texto adecuado. Aquí un señor que encuentra al niño y le pregunta si está extraviado. El niño responde que sí y no sabe su dirección. En la siguiente viñeta el señor se sorprende. Aquí el niño, contento, recuerda que tiene su documento de identidad. Al final el adulto explica la importancia del DNI. Para hacer el título pueden buscar en internet letras tipo cómic. Y el título será No olvides tu DNI. Ahora el paso número 3, el dibujo. Y ya que vamos a hablar de un mismo personaje, debe llevar distintas expresiones en cada viñeta, pero respetando el mismo peinado, la misma ropa, etc. Pueden buscar en Google tipos de expresiones. Yo voy a hacer la historieta con emojis. Aquí, por ejemplo, el niño está perdido y por lo mismo está asustado. Elijo la expresión correcta. Pueden dibujarlo directamente o, más fácil, hacer la cabeza, colocar el papel encima del móvil con el brillo al máximo para que la imagen trasluzca, pasar el lápiz por encima y luego un marcador. Hacemos el cuerpo y los brazos. Recuerden que el pulgar siempre va por dentro. Seguimos con el paso número 4, el globo, que es el espacio donde irá el texto. Y aquí tengo los 3 principales: diálogo, pensamiento y grito. Y ya que aquí el niño está solo y asustado, se le genera un pensamiento.
Y así vamos al paso número 5, el texto. Y el niño piensa, creo que estoy perdido. Si es niño le ponemos cabello aquí, y si es niña le ponemos cabello a los costados y pestañas. También podemos agregarle un fondo, algo sencillo, como una vereda o siluetas de pasto o edificios. En esta viñeta dibujamos a un señor, pueden buscar en Google señor animado o señor dibujo. De igual manera dejaré todas las imágenes y tips abajo en la descripción. Y aquí, ¿qué globo ponemos? El diálogo. Y el texto va con relación a la historia que formamos en el borrador. Así que el señor pregunta, ¿estás perdido? También debemos poner el mismo fondo y coloreamos. Debemos respetar los mismos colores y el fondo. En esta viñeta el niño responde que sí. Creo que sí, y no sé mi dirección. Aquí el señor se sorprende y lanza un grito. Así que usamos el globo correcto. ¡Oh Dios! Aquí el niño recuerda que tiene su documento de identidad y está feliz. Acabo de recordar, tengo el DNI en el bolsillo. Y al final el señor explicará la importancia de tener DNI. Dibujé al mismo señor de acá explicando, es importante llevar el DNI. Suscríbete al canal para más tutoriales. Gracias. Hoy haremos una historieta. Bien, como pueden o como observaron, en este pequeño video están todos los pasos, está la clasificación de las viñetas, está la importancia de que los personajes permanezcan semejantes en el proceso de la historieta y los tipos de globos que se pueden utilizar durante la narración, porque la historieta precisamente es una narración presentada con el refuerzo de la imagen. Entonces, las y los estudiantes tienen que hacer diálogos que permitan, o globos que permitan que se puedan leer con facilidad por quien lo tenga en sus manos. Hay temas que se pueden abordar. Aquí en el siguiente video se observa un tema de las celebraciones de la comunidad, y así ya vemos que hay posibilidades de contextualizar las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades y relacionarlas con contenidos de los programas sintéticos y ver qué dice la historia como ciencia sobre esas problemáticas. El paso número 6 es seguir el camino. Y aquí ya vamos a ir a los documentos, y aquí se recomienda pues que el primer documento a la mano pues debe ser la colección Escazolil, Ética, Naturaleza y Sociedades, y ya les mencionamos las páginas que ustedes pueden consultar para que las y los estudiantes encuentren información al respecto de las formas de gobierno de nuestro país. También pueden trabajar con la biblioteca escolar solicitando al bibliotecario o al encargado de la biblioteca que tenga una relación bueno, ya la tienen, ¿verdad? Nada más identificar aquellos textos que pueden ser útiles para este proyecto. Páginas electrónicas en internet, fuentes orales, ¿no? las entrevistas que usted ya vimos que en la primera y el segundo momento hay que ir a buscar información a la comunidad con los adultos mayores, los periódicos, fotografías y documentos. Aquí en esta diapositiva ponemos algunas ligas del Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones Mexicanas. Ahí pueden ustedes encontrar información sobre el siglo XIX. Aquí vienen dos nada más, pero puede haber otras fuentes. Aquí les pusimos estas nada más como ejemplos, pero cada uno de ustedes en su autonomía profesional, en su libertad, en su conocimiento y experiencia, pueden seleccionar otras fuentes que hablen
precisamente de la dictadura de Porfirio Díaz, de la dictadura de Santana, del imperio de Maximiliano y del gobierno o de los gobiernos de Benito Juárez. Y ya el cronograma de actividades van a establecerlo junto con los estudiantes para decidir el tiempo que van a emplear, cuánto le van a dedicar a la investigación en los libros de texto, la lectura, los productos que van a ir elaborando, luego cuánto le van a dedicar a búsqueda en internet para fortalecer la información, a la consulta en periódicos. Ya ven que en la actualidad se vive un proceso previo a la elección federal del próximo año. Entonces ahí hay periódicos que todos los periódicos hablan de ello, de este proceso, cuáles son los precandidatos, que todavía no se nombran de esa manera hasta que se registren, ¿verdad? Elijan cómo desarrollaron su investigación, si va a ser documental exclusivamente o también van a incluir ir a la comunidad. Ya dijimos que en un principio es importante ir a la comunidad, si no, no podemos percibir si la problemática existe en la comunidad o no existe, o solamente la estamos incluyendo para poder trabajar el proyecto. Decidan cómo darán a conocer su cómic, es decir, si va a ser en el aula o si van a hacer una asamblea en el patio, si van a invitar a los otros estudiantes de los otros grupos, etcétera. O va a ser una presentación de los grupos de segundo grado, ¿verdad? Y cada grupo va a decidir una comunidad pequeña que presente su historieta sobre el siglo XIX, sobre la evolución en la segunda etapa del siglo XIX de los distintos gobiernos que tuvo nuestro país. Como punto número 7, dice registro de experiencia. Dice, en colectivo, anoten en su cuaderno la información que obtuvieron en su investigación, procuren resumirla para convertirla, para conservarlo como evidencia de aprendizaje. Para su registro pueden utilizar distintas herramientas, las que ustedes ya conocen, cuadros sinópticos, mapas mentales, tablas, esquemas, mapas conceptuales, recursos que ayudan a clasificar la información y que luego le permita ubicarla en el tiempo, en el espacio, en los gobiernos, etc. Claro que sí. El maestro Emilio me recuerda, y con mucha razón, que todos estos estas evidencias del trabajo de los estudiantes pues deben ir siendo registradas para tomarlas en cuenta en la evaluación del periodo, ¿verdad? Que permita dar una evaluación más cercana a la realidad de cómo viven los procesos de desarrollo de los estudiantes, porque hacia eso se enfoca la evaluación formativa, hacia cómo están realizando las actividades, cómo participan, ¿verdad? Cómo desarrollan su capacidad lectora, su lenguaje, su capacidad comunicativa, etc., en general, ¿verdad? Y para su capacidad para ordenar en el tiempo, para ordenar la información, para organizarla de una manera que sea lógica. Luego, en asamblea, dialogan sobre el diseño de su cómic, consideren, por ejemplo, su extensión, ¿verdad? La distribución de las viñetas, las formas de las mismas, y se proponen aquí 4 pasos, ¿verdad? Seleccionar un título, ¿verdad? Un título llamativo para su historieta o su cómic, pero que refleje la intención y el contenido que va a tener el proyecto. Para abordar la información deben tener una postura crítica, es decir, que en su momento cuestione lo que sucedió en aquel periodo, vinculándolo con lo que las y los estudiantes piensan que debería ser, es decir, el deber ser desde su perspectiva como sujetos históricos. Que tengan textos breves, dibujos claros y sencillos, pero que sí representen lo que se quiere
proyectar en esta pequeña historieta. Y expongan sus cómics, ¿verdad? Y retroalimenten a todas las comunidades, una vez que ya hayan decidido cómo hacerlo. Si va a ser, como les decía, uno por uno, o si van a ser todos en todas las comunidades, o si solamente van a ser los representantes de esas comunidades, aquellos que decidieron que fueran los presentadores. Registrar la experiencia en comunidades, integran los resultados de sus investigaciones en la historieta y destacan la importancia de la participación ciudadana en la comunidad para transformarla en su beneficio. Y por último, en asamblea y con ayuda de los maestros y las maestras, compartan sus inquietudes sobre la información que encontraron. Sus inquietudes, es decir, las preguntas, es decir, acuérdense que una de los ejes articuladores que estaban por desarrollarse en este campo formativo y en nuestra disciplina, tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿verdad? Con la capacidad para desarrollar la inclusión, donde todos participen sin rechazo de ningún tipo. Y por último, llegamos al momento de valorar los pasos. En esta parte presentamos algunas herramientas que ustedes pueden utilizar de distinta manera, es decir, no solamente por el maestro, sino también, o la maestra, sino también por las y los estudiantes, o en autoevaluación o en coevaluación. Es decir, estarían ejerciéndose los tres tipos de evaluación que sugiere la evaluación formativa. Vamos a presentarles esta propuesta para la evaluación de la historieta. Viene primero, ¿verdad? La historieta como tal. Nombre del proyecto: Consolidación del Estado Mexicano, Evidencia Integradora, elaboración en equipo de una historieta, ¿verdad? Aquí está la disciplina nuestra y aquí se registrarían los integrantes del equipo. Pueden ser más, pueden ser menos. En nombre del o la profesora. Y luego, algunos aspectos que se pueden evaluar en asamblea correspondientes a un cómic o historieta elaborado por estudiantes de secundaria en la disciplina de historia. Y se evaluarían las siguientes categorías o elementos: la precisión histórica. Y se plantean preguntas, ¿verdad? Porque la idea es que esta evaluación sea mediante el diálogo y la reflexión, que es el enfoque principal de la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Es decir, en un primer momento de la evaluación es la evaluación formativa y se plantea que sea de esta manera, mediante el diálogo y la reflexión. La claridad del mensaje, dos preguntas también. La creatividad original de la historieta, la representación gráfica, es decir, las características de los dibujos que hicieron las y los estudiantes, las viñetas y el diseño mismo, ¿verdad? La coherencia y secuencia narrativa, es decir, que tenga un principio, una secuencia y un cierre, ¿verdad? La inclusión de elementos relevantes, es decir, que la información que contiene sea de hechos relevantes de la historia de nuestro país, de la segunda etapa del siglo XIX, en las formas de gobierno que están o que investigar. Están estudiando el uso de fuentes y citas. Es decir, si al finalizar la historieta se consignan las fuentes históricas que fueron consultadas y si hay citas textuales, las cuales deben ser entre comillas, ¿verdad? La presentación general del documento, de la historieta,
la capacidad de reflexión de las y los estudiantes. Y aquí hay una nota final. Dice, al evaluar un cómic o historieta de la disciplina de historia, es fundamental equilibrar la creatividad con la precisión histórica. Es decir, que no sea nada más la historieta por sí misma, sino que la información sí sea precisa, que no sean presupuestos, ¿verdad? Sino que tengan el sustento de la consulta en fuentes confiables. Esto permite a las y los estudiantes no solo expresar su comprensión de los eventos históricos, sino también desarrollar habilidades críticas y creativas. Esta es la idea de este documento como propuesta para la evaluación formativa y que ustedes en su autonomía profesional pueden decidir qué partes sí toman en cuenta, qué preguntas pueden cambiar, ¿verdad? O de acuerdo al contexto de las y los estudiantes de la escuela en la que ustedes trabajan ahora. Una segunda propuesta de evaluación formativa, ¿verdad? Tiene dos partes, ¿verdad? Se divide en dos partes. La primera está enfocada al desempeño de las y los estudiantes, y el segundo evalúa el proyecto en sí mismo. El proyecto es, ya lo habíamos mencionado, consolidación del Estado mexicano, el nombre del alumno, porque esta va a ser autoevaluación, ¿sí? Nombre del profesor, o puede ser coevaluación, si van a evaluar aquí mismo, ¿verdad? Aquí mismo se incluye en el formato, en la propuesta de indicadores que sean evaluados los niveles. Aquí están los niveles. Excelente sería bueno, excelente sería el mejor, el número 4, bueno el 3, regular 2, y no se cumple con el indicador, sería el 1. Esta es la evaluación del o el estudiante. Esta es para la autoevaluación, esta es la coevaluación, y esta sería la evaluación de la o el profesor. Y se proponen una serie de indicadores. Algunos están destacados, ¿verdad?, con negro, porque se basan en las preguntas que contiene el libro de proyectos para segundo grado, y que se proponen para la valoración de los pasos. Esas están ahí. Las demás son propuestas de la academia. Las que están con negrita está la 8, la 15, ¿verdad? Y esta parte que incluye también la reflexión y el diálogo, ¿sí? Que se trata de que el alumno escriba, se trata de que el alumno exprese, ¿verdad?, qué puede hacer para aumentar positivamente su desempeño en dado caso de que le haya ido o que considere que no le fue muy bien, o que otros consideren que no le fue muy bien en el desempeño durante estas 5 o 6 semanas de trabajo en el proyecto de consolidación del Estado mexicano. ¿Y qué puede cambiar para mejorar en el siguiente proyecto? Es decir, que haga propuestas. Esto le permite la reflexión y la capacidad de toma de decisiones para mejorar su desempeño en el ámbito. Y luego ya viene la evaluación del proyecto en sí mismo, como tal, como proyecto. Y también vienen destacadas algunas preguntas, ¿verdad? Bueno, la número 2, si el proyecto invita a que se apliquen los conocimientos de la disciplina historia en la búsqueda de solución a problemas actuales de la comunidad. Es decir, aquí estaríamos vinculando, precisamente contextualizando los PDAs, el proyecto, para conseguir el desarrollo de esos PDAs con problemáticas de la comunidad en la que participan los alumnos, ¿sí? Aquí hay una, pues se repiten dos preposiciones, ¿verdad? Se repite una preposición de y una en. Y aquí voy a decir
en nada más. Este se eliminaría este de. Está listo. Okay. Muy bien. Estas serían nuestras propuestas de evaluación que tienen el propósito de contribuir a la evaluación formativa y a... Pero vamos a apuntar una cosa. Okay. Esta diapositiva contiene las formas de acceso al formulario para la evaluación. Una puede ser que ustedes escaneen este código QR. Otra es que busquen en el chat de la reunión, ahí en Zoom, ahí está la liga para el formulario, esta liga que está aquí abajo. Si no, nada más darle aquí, ¿verdad? En su presentación, ustedes la van a tener en Redeyes, en Historia Redeyes, en un rato más, y ahí pueden acceder al formulario para la evaluación de la asesoría. No nos queda más que agradecerles, ¿verdad? En nombre de los colegas de la academia, el doctor Ricardo Antonio Fuentes, los maestros Emilio Chapa de la Fuente, J. Ismael Martínez Ábalos, su servidor, Eufonio Porras, su presencia y el seguimiento a esta sesión. Les recordamos también que esta va a estar en YouTube, buscan en YouTube Redeyes Nuevo León, y ahí van a encontrar ustedes a partir de hoy por la tarde o mañana, con más seguridad, esta misma asesoría, ya con las correcciones necesarias. Nos despedimos de ustedes, el maestro Emilio y su servidor. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien.